la natalidad. Los recién nacidos enfermos o no deseados se abandonaban. Los romanos, tan cultos en muchos sentidos, podían ser brutales si era necesario. Eleanor Scott es una experta en las actitudes romanas hacia los bebés. Estas eran muy diferentes a las nuestras, suavizadas por los avances de la ciencia médica. Empezamos a ver al bebé con identidad mientras está en el vientre, ya que una mujer puede decir si está embarazada desde el primer día después de una falta o por las fotografías de los bebés en el vientre. Una mujer puede invertir una cantidad inmensa de amor, casi romántico, en ese bebé porque espera que sobreviva. Para una mujer romana, la situación era muy diferente. No podía permitirse invertir sentimientos fuertes en el bebé, especialmente siendo recién nacido, porque tenía muchas posibilidades de perderlo. Los romanos tenían una extraña idea sobre los bebés. Creían que los recién nacidos no eran del todo humanos. Esto los protegía de la pena cuando los bebés morían, y también les hacía posible abandonar a los bebés que no querían. La práctica se conocía como descarte. En lugar de matar al bebé directamente, una madre podía dejarlo en cualquier lugar donde alguien podría recogerlo y cuidarlo. Eran los dioses los que decidían el destino del niño. Pero en el caso de Ashkelon fue muy diferente. No estaba en el azar de los dioses decidir si estos bebés serían o no rescatados. Cuando vemos las evidencias de Ashkelon, la verdad es que es bastante duro. Fue un asesinato directo de bebés recién nacidos, deshaciéndose de ellos en las alcantarillas, ya que no había posibilidad de que fuesen rescatados por alguien. ¿Pero es posible que matasen a los bebés antes de colocarlos aquí? No sabemos si estaban muertos antes de que los colocasen en la alcantarilla. Siempre nos gusta pensar que el material con el que trabajamos tuvo una muerte fácil. No olvidemos que son personas, o eran personas. Pero para los romanos, los recién nacidos no eran todavía personas. Y un sexo en particular, según los arqueólogos, estaba señalado para la muerte. Las víctimas usuales de un infanticidio son las niñas. Esto lo sabemos tanto por pruebas antiguas como por historias étnicas modernas. Generalmente es la hembra la víctima principal del infanticidio. Los arqueólogos suponen desde hace tiempo que los romanos preferían a los varones y se deshacían de las hembras. Pero es una creencia basada en una prueba muy tenue. Una carta escrita el año 1 a.C. por un hombre llamado Hilarión a su mujer embarazada, Alice. Hay varias referencias al asesinato de bebés hembras en la literatura clásica, pero no hay verdaderas pruebas forenses. Hilarión está lejos de casa por negocios y escribe a Alice. Saludos cariñosos. Sabes que estamos todavía en Alejandría. No te preocupes si los demás regresan sin mí. Te pido y te suplico que cuides del pequeño. Tan pronto como recibamos nuestro salario, te lo enviaré. Si, por suerte, diese salud antes de que regrese, si es niño, déjalo vivir. Si es niña, descártala. Pero suponer, basándonos en una sola carta, que todas las familias romanas preferían deshacerse de las niñas, resulta polémico para algunos expertos. Solo es una carta, solo son una familia. Debían encontrarse en circunstancias muy especiales. Quizá estuviesen en la ruina y no podían permitirse tener una hija más porque quizá ya tuviesen hijas. Y tomar esa única carta como base para construir una gran teoría, este gran cuadro de un asesinato masivo de niñas no deseadas, resulta, en cierto modo, peligroso, porque no tenemos pruebas arqueológicas e históricas concluyentes que apoyen esta idea de que el infanticidio era matar niñas y solo niñas. El caso del infanticidio de Ashkelon fue una oportunidad única para descubrir si los romanos realmente descartaban más niñas que niños. Por primera vez, había verdaderas pruebas forenses para investigar. Pero solo había un modo de descubrir el sexo de los bebés, haciendo las pruebas del ADN. La investigación del ADN ha revolucionado la arqueología. Los secretos de los que murieron hace tiempo pueden ahora ser investigados científicamente. Pero es un trabajo difícil y a veces incluso polémico. El doctor Andrew Merriweather es uno de los expertos más importantes del mundo en ADN antiguo. No hay forma de saber con certeza cuándo se coge un hueso si habrá ADN en él o no. E incluso si se ha recuperado, a veces puede ser fragmentario, solo nos daría una parte de la respuesta que buscamos.
El ADN de cada individuo, vivo o muerto, es único. Es el proyecto de nuestro sexo, apariencia, susceptibilidad a las enfermedades e incluso de nuestra personalidad, y está presente en todas nuestras células. Dentro del núcleo de cada célula hay cromosomas. Dentro de ellos está nuestro ADN, una sustancia química compuesta por 2 ramas enlazadas de moléculas. Las moléculas están organizadas en secuencias llamadas genes, y cada gen determina quiénes somos y cómo somos. Cuando morimos, gran parte de nuestro ADN se destruye, pero en los dientes y en los huesos queda algo, aunque fragmentado, por miles de años. En Jerusalén, el equipo forense aceptó la oportunidad de usar el ADN para descubrir el sexo de los bebés de Ashkelon. Sería la primera prueba real sobre el sexo de las víctimas romanas de infanticidio. En Jerusalén, la doctora Marina Ferman comenzó la prueba del ADN en los huesos de Ashkelon para descubrir su sexo. Conocía perfectamente las dificultades de su tarea. Es mucho más difícil trabajar con ADN antiguo que con el moderno, porque el ADN moderno siempre da resultados. A veces los resultados no son los que queremos, pero sin duda hay resultados definitivos. Con el ADN antiguo no podemos predecir que vayamos a obtener algo. El primer problema fue que no hubiese nada de ADN en los huesos. La húmeda alcantarilla y el calor de Israel podrían haberlo destruido, pero solo había un modo de saberlo. Primero, Ferman extrajo polvo óseo del centro de los huesos, donde era menos probable que hubiese contaminación de ADN moderno. La contaminación es la gran pesadilla de la investigación de ADN antiguo. Es un problema porque el ADN de fuentes modernas, de mí o de quien maneje las muestras, ese ADN está en mucha mejor forma que el antiguo, que está dentro del hueso o dentro del diente. Incluso la más mínima partícula podría contaminar la muestra y ese sería el resultado. Los investigadores deben llevar siempre guantes y máscaras. El aire en el laboratorio está filtrado. Los huesos antiguos pueden contaminarse por un roce o por una célula de piel seca del investigador. El polvo óseo de Ashkelon se lavó, se centrifugó, se calentó y se puso en hielo para limpiar las impurezas y para poder reducirlo a ADN puro. El proceso crítico fue la ampliación. Esta máquina funciona como una fotocopiadora. Duplica el ADN fragmentado y antiguo hasta que hay suficiente para hacer la prueba. El paso final es la electroforesis, que convierte el ADN en un resultado legible. Las muestras de ADN coloreadas de azul se ponen en gel. Una corriente eléctrica lo conduce a través del gel. Después, los resultados se ven bajo luz ultravioleta. Ferman podrá decir ahora si el ADN era de un macho o de una hembra, según el número de bandas que cada muestra hizo en el gel. El grupo de bandas más largo era un control de ADN moderno. Las 2 bandas más cortas son ADN antiguo y ambos eran varones. Otros geles grabados como fotografías mostraron resultados similares. Las vías de la 10 a la 14 son ADN de Ashkelon. En cada caso, hay 2 reveladoras bandas correspondientes a los cromosomas X e Y, por lo que cada uno de estos 5 individuos es también un varón. La doctora Ferman comprobó los huesos de 43 bebés. Solo 19 de ellos contenían ADN, y de los 19, 14 resultaron varones, y solo 5 eran hembras. Tuvo que investigarse una posibilidad: la contaminación. Primero, me emocionaría por tener todo este ADN nuclear, tan difícil de ampliar a partir de muestras muy antiguas, así que obtendría un resultado muy emocionante, y estaría ilusionado si mis controles fuesen negativos. Inmediatamente querría encontrar una forma de confirmar que no es contaminación. Ferman está segura de que los resultados son serios, porque no había coincidencia en los resultados de todos los huesos. El índice de éxito de la identificación de sexo fue del 44%. Menos de la mitad de los huesos produjeron un ADN ampliable. Y si todos los huesos estuviesen contaminados por anteriores manejos, entonces habríamos terminado con un 100% en la identificación de sexo. Y este no fue el caso. Ferman también comparó las secuencias de ADN de Ashkelon con aquellas de todos los que habían manejado los huesos, incluyendo a los arqueólogos varones. No coincidían. Sus resultados eran reales. Para Pat Smith, la interpretación estaba clara. Eran muestras pequeñas, pero sin duda sugieren que hubo algún tipo de elección con los chicos para matarlos preferentemente. El misterio ha dado otro giro. El caso de asesinato estaba llevando a los arqueólogos hacia un terreno desconocido.
Estábamos realmente sorprendidos por descubrir que había más chicos en las cloacas que chicas, y en un número considerable, porque normalmente esperaríamos muchas más niñas que niños como víctimas de esta terrible práctica. Los resultados del ADN de Ashkelon prueban que los romanos también mataban a sus hijos varones, a veces en mayor número que a sus hijas. Quizá los padres romanos valorasen después de todo a sus hijas tanto como a sus hijos. Pero para explicar por qué los padres de Ashkelon mataron a más hijos que hijas, todavía quedaba un rastro de averiguaciones que seguir. La localización de los huesos bajo la casa de baños. El edificio iba a llevar a los arqueólogos a una visión completamente nueva del caso. Sentíamos curiosidad de por qué este lugar, esta zona de la ciudad tenía todos estos huesos. Cuando analizamos el hecho de que hubiese una casa de baños encima, que no era un baño público sino uno privado, que pudo haber sido un burdel, empezamos a pensar que habría una conexión. Cuando los arqueólogos excavaron la casa de baños, encontraron una inscripción interesante escrita en griego: entre y diviértase. También encontraron cerámica con diseños eróticos. Estos descubrimientos le sugirieron que la casa de baños podría haber sido también un burdel. Una interpretación que podría justificar la presencia de los bebés en la alcantarilla inferior. Quizá las cortesanas de la casa de baños eran prostitutas que quedaban embarazadas a menudo, por lo que inmediatamente se deshacían de los bebés que llegaban a término. El propio aborto era una práctica muy peligrosa, por lo que sería más seguro dejar que el bebé llegase a término para acabar con su vida después del nacimiento. Según esta teoría, las prostitutas no se deshacían simplemente de los bebés, los seleccionaban. Los bebés varones se tiraban porque no eran tan útiles. Las niñas se dejaban y crecían en el burdel de la casa de baños para proporcionar la siguiente generación de prostitutas. Pompeya, en el sur de Italia. A diferencia de Ashkelon, esta ciudad romana está casi intacta. Cuando el monte Vesubio entró en erupción hace casi 2000 años, cubrió Pompeya con un manto de ceniza volcánica que mató a miles de personas, pero conservó los edificios y las obras de arte como recordatorio de cómo vivieron los romanos. Durante los meses de verano, miles de turistas de diferentes nacionalidades inundan sus calles. Un aspecto de la vida de los romanos los dibuja como ningún otro: el sexo. Los romanos no se avergonzaban de la sexualidad. Era algo que admiraban, que no escondían. Justo allí hay un gran salami. Y a mi izquierda, mami, ¿eh? Uno no, muchos. Y aquel de allí es el dios Priapus. Y recuerden, es el dios de la fertilidad, de la procreación, la abundancia y las fortunas. No es un símbolo erótico. Lo que están viendo es un dios. Pero hay un lado más oscuro de la vida sexual de los romanos. Los documentos de la corte cuentan la historia de una mujer llamada Teodora, que denunció el asesinato de su hija prostituta. Teodora era una mujer cuya hija, una prostituta, había sido asesinada por un concejal de la ciudad de Alejandría. En su juicio, dijo a la corte que al asesinar a su hija le habían robado su sustento. Por eso di mi hija al proxeneta, dijo, para tener con qué ganarme la vida. Se dejó que el prefecto expresase simpatía por la situación de la hija. Teodora estaba más preocupada por el impacto de la situación en ella misma. Claramente algunas madres romanas prostituían a sus hijas, como sospechaban los arqueólogos de Ashkelon. Pero ¿podría sostenerse su teoría de la combinación de un burdel y una casa de baños ante la evidencia arquitectónica de Pompeya? La principal atracción de la ciudad es su burdel, que está muy bien conservado. Si la casa de baños de Ashkelon fue también un burdel, tendría que parecerse a algo como esto. En el piso bajo hay 5 cubículos, 3 en aquel lado, 2 en este, con una letrina por la parte de atrás. Hay 5 habitaciones más arriba. La prueba que hace prácticamente cierto que sea un burdel es, ante todo, las camas de piedra que encontramos en los cubículos de la planta baja. Camas de piedra con almohadas de piedra en cada una de estas 5 celdas. En las paredes se encontraron unos 120 ejemplos de grafiti erótico que incluían los nombres de clientes, como nuestro amigo Víctor aquí. Y además de nombres de clientes y prostitutas, tenemos precios por un acto de prostitución. Están anotados varios servicios sexuales. También tenemos los testimonios de clientes muy satisfechos con los servicios proporcionados en este lugar.
Aquí podemos reconstruir cada aspecto de la industria sexual de Pompeya. La psicología de sus clientes, incluso el detalle del precio gracias a los grafitis. Los grafitis nos muestran una serie de precios, el más frecuente de los cuales eran 2 ases. Un as era una moneda pequeña de cobre y 2 ases era el precio de un frasco de vino barato, lo que sugiere que este no era un mercado alto en la venta de sexo. En realidad, los precios recogidos en Pompeya son de los más bajos en todo el mundo romano. Las prostitutas se vendían por comercio en cada parte de la ciudad romana. La prostitución no era ilegal. De hecho, algunos ayuntamientos imponían una tasa. Muchos edificios, bares, hoteles, tabernas y casas de baño se usaban como burdeles, pero para hacerlo necesitaban una arquitectura en particular. En Pompeya hay un edificio que, según algunos expertos, era una combinación de casa de baños y burdel, por lo que podría ser el modelo del de Ashkelon. Se llama la casa de baños suburbana. Este es el vestuario principal de los baños, donde se dejaba la ropa cuando se salía para el ritual del baño. En las paredes había armarios para la ropa, y sobre cada uno dibujos eróticos, muy parecidos a los del burdel. ¿Existe una conexión entre el baño y el funcionamiento de un burdel, o solo pretendían ayudar a la gente a recordar dónde dejaban su ropa? O simplemente pretendían hacer reír a la gente, porque las situaciones sexuales descritas están en la parte alta. Si hubo un burdel aquí, estaría arriba, encima de los baños. Este nivel del complejo de baños tenía habitaciones pequeñas que quizá eran cubículos de prostitutas y clientes. Nos faltan las camas de piedra que vimos en el burdel, así que esto podría haber sido un prostíbulo, pero nos falta la prueba final. En Ashkelon hay muchas menos pruebas que examinar. ¿Serán capaces de probar los arqueólogos que su casa de baños también funcionaba como burdel? Ashkelon. En el siglo III después de Cristo, unos 100 bebés, la mayoría de ellos varones, fueron arrojados a esta alcantarilla. El intento de resolver este misterio ha forzado a los arqueólogos a enfrentarse a la oscura realidad de la vida romana: el asesinato rutinario de niños no deseados. Larry Steiger y Ross Voss creen que su teoría de la prostitución es la que mejor se ajusta al hallazgo, ya que explica el por qué se encontraron más varones que hembras. Bueno, como arqueólogo piensas en el contexto en que se encontraron las cosas. Y cuando vimos la casa de baños sobre la alcantarilla en la que los bebés, y especialmente los varones, estaban olvidados, pues parecía algo bastante lógico que, si fuese también un burdel, habrían preferido que las niñas se hubiesen criado dentro del establecimiento y quizá más niños fuesen descartados. Para las cortesanas debía de ser una medida de seguridad. Si se hacían mayores para seguir con su comercio, las niñas, sus hijas, serían las siguientes en hacer su trabajo y en asegurar así el bienestar de sus familias. Voss y Steiger tienen una teoría para justificar la presencia de los bebés varones bajo este edificio. Pero es suficientemente buena como para creer que la casa de baños era un burdel. No encontraron restos de grafitis, cubículos o camas de piedra. Tampoco encontraron pruebas de una escalera que probaría que el edificio tenía un segundo piso. ¿Incluso pueden estar seguros de que había una segunda planta que acogiese a las prostitutas? Creo que no hay duda de que había al menos 2 plantas, quizá 3, en la mayoría de estos edificios en el período romano tenían cimientos sólidos y fácilmente podrían haber sido construidos de esa forma, altos. Así que probablemente vivían encima y en aquel lugar en particular. El problema es que en Ashkelon, los arqueólogos se enfrentan a un estado de preservación muy diferente al de Pompeya. La ciudad fue destruida en el siglo XII y sus ruinas saqueadas, por lo que tienen menos evidencias con las que trabajar. Pero Steiger y Voss saben que esta casa de baños era más pequeña que la casa de baños suburbana de Pompeya. ¿Podría un edificio tan pequeño acomodar prostitutas suficientes como para tener un centenar de bebés? Es un número bastante grande de bebés, sin duda, pero creo que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es cuánto tiempo estuvo funcionando este lugar, que bien podría haber sido un siglo, así que estamos hablando de unos 100 años e imagino que, bueno, unas cuantas docenas de prostitutas yendo y viniendo podrían originar un buen número de hijos ilegítimos. Así que esta casa de baños burdel pudo estar funcionando el tiempo suficiente para explicar tantos bebés. Pero hay otro problema en la teoría de la prostitución. Las prostitutas se encontraban en la jerarquía más baja de la industria del sexo. Eran esclavas, y como tales, no tenían derecho a deshacerse de sus propios hijos.
Cualquier niño nacido esclavo, de prostituta o no, pertenecía al propietario del esclavo. Esa era la ley de Roma. Lo que significaba que los niños que nacían de teóricas prostitutas en Ashkelon o en cualquier lugar habrían sido propiedad del dueño, su proxeneta, que se desharía de ellos tal y como él quisiese. El proxeneta pudo matar a los bebés varones, pero también pudo venderlos, lo que para un proxeneta sería una opción más atractiva. Las mujeres no tendrían elección. Los bebés niños tenían otros usos en la economía romana como futuros esclavos. Y en este caso, lo lógico para el proxeneta sería venderlos a alguien que pudiese darles otra utilidad. Incluso aunque él o ella no fuesen a emplearlos o a criarlos como esclavos, otros habrían estado dispuestos a hacerlo. Y obtener dinero de la miseria humana es la especialidad del proxeneta. Quizá la prostitución no sea la respuesta al misterio. Quizá sea algo más sencillo, y la pista sea la propia alcantarilla. Los excavadores han sugerido que estos bebés fueron tirados o llevados a la alcantarilla, un lugar profundo del que no había escapatoria. Nadie iba a aparecer por allí y encontrar a estos bebés, y eso a mí me sugiere que quizá ya estaban muertos. Podría ser el lugar al que se llevaban los niños nacidos muertos o los bebés que morían al poco de nacer. A los bebés de esa edad no se les consideraba como completamente humanos, por lo que no podían llevarlos a un cementerio, tenían que dejarlos en algún sitio. Así que, ¿podría ser que estos bebés tuviesen una muerte natural y este fuese un lugar normal en el que depositarlos? Es una cuestión que deben contestar los forenses, y para la profesora Smith, la temprana edad de los bebés sigue siendo la clave. Por supuesto que es posible que fuesen niños nacidos muertos y que lo que tenemos aquí sea de lo más natural. Pero normalmente, si los recién nacidos fuesen vivos o muertos, eran abandonados de una forma tan natural, veríamos que la misma práctica se extendería a bebés de más edad, incluso los que morían unos meses después. Nuestra principal base para decir que este era un lugar donde solo tiraban los productos de los infanticidios fue el hecho de que no hay ninguna evidencia de otros bebés mayores, incluso de una semana o más. Y de nuevo, aparece el hecho del descarte. Los tiraban sin más en una alcantarilla. La profesora Smith es firme en su creencia de las pruebas forenses. Todos los bebés de unos cuantos días de vida suponen infanticidio. Pero si sus madres eran prostitutas que se deshacían de los bebés varones, permanecerá como una teoría. Aún no puede ser probada. Aunque como prueba forense de práctica de infanticidio a escala masiva, el caso de Ashkelon sigue siendo único. La verdad es que es un cuadro desalentador el que tenemos cuando miramos en esta alcantarilla, se mire de la forma que se mire. Es algo bastante desalentador por las cosas que ocurrieron en esa cultura. Pero, sin embargo, la prueba está ahí y parece señalar en una dirección, así que tenemos que tratar de hacerle frente e intentar explicarla. Probablemente nunca sepamos con exactitud qué ocurrió en Ashkelon, pero el caso nos fuerza a reconocer la diferente forma de valoración de los niños en una cultura en la que la vida era brutal y corta. No podemos juzgar a la gente con nuestros valores occidentales. Tenemos que evitar los juicios de valor sobre estas sociedades y tratar de pensar más en términos de lo diferentes que eran de nosotros. No presuponer que se comportaban de un modo que podemos entender y también denigrar. 100 años después de Ashkelon, el emperador Constantino, convertido al cristianismo, prohibió la práctica del infanticidio. Al menos oficialmente, la época del asesinato de niños había terminado. Pero para los 100 niños que dejaron en la alcantarilla, era demasiado tarde. La investigación del ADN ha revolucionado la arqueología. Los secretos de los que murieron hace tiempo pueden ahora ser investigados científicamente. Pero es un trabajo difícil y a veces incluso polémico. El doctor Andrew Merriweather es uno de los expertos más importantes del mundo en ADN antiguo.
No hay forma de saber con certeza cuando se coge un hueso si habrá ADN en él o no. E incluso si se ha recuperado, a veces puede ser fragmentario, solo nos daría una parte de la respuesta que buscamos. El ADN de cada individuo, vivo o muerto, es único. Es el proyecto de nuestro sexo, apariencia, susceptibilidad a las enfermedades e incluso de nuestra personalidad, y está presente en todas nuestras células. Dentro del núcleo de cada célula hay cromosomas. Dentro de ellos está nuestro ADN, una sustancia química compuesta por dos ramas enlazadas de moléculas. Las moléculas están organizadas en secuencias llamadas genes, y cada gen determina quiénes somos y cómo somos. Cuando morimos, gran parte de nuestro ADN se destruye, pero en los dientes y en los huesos queda algo, aunque fragmentado, por miles de años. En Jerusalén, el equipo forense aceptó la oportunidad de usar el ADN para descubrir el sexo de los bebés de Ashkelon. Sería la primera prueba real sobre el sexo de las víctimas romanas de infanticidio. En Jerusalén, la doctora Marina Ferman comenzó la prueba del ADN en los huesos de Ashkelon para descubrir su sexo. Conocía perfectamente las dificultades de su tarea. Es mucho más difícil trabajar con ADN antiguo que con el moderno, porque el ADN moderno siempre da resultados. A veces los resultados no son los que queremos, pero sin duda hay resultados definitivos. Con el ADN antiguo no podemos predecir que vayamos a obtener algo. El primer problema fue que no hubiese nada de ADN en los huesos. La húmeda alcantarilla y el calor de Israel podrían haberlo destruido, pero solo había un modo de saberlo. Primero, Ferman extrajo polvo óseo del centro de los huesos, donde era menos probable que hubiese contaminación de ADN moderno. La contaminación es la gran pesadilla. No te preocupes si los demás regresan sin mí. Te pido y te suplico que cuides del pequeño. Tan pronto como recibamos nuestro salario, te lo enviaré. Si, por suerte, diese salud antes de que regrese, si es niño, déjalo vivir. Si es niña, descártala. Pero suponer, basándonos en una sola carta, que todas las familias romanas preferían deshacerse de las niñas, resulta polémico para algunos expertos. Solo es una carta. Solo son una familia. Debían encontrarse en circunstancias muy especiales. Quizá estuviesen en la ruina y no podían permitirse tener una hija más porque quizá ya tuviesen hijas. Y tomar esa única carta como base para construir una gran teoría, este gran cuadro de un asesinato masivo de niñas no deseadas, resulta, en cierto modo, peligroso, porque no tenemos pruebas arqueológicas e históricas concluyentes que apoyen esta idea de que el infanticidio era matar niñas y solo niñas. El caso del infanticidio de Ashkelon fue una oportunidad única para descubrir si los romanos realmente descartaban más niñas que niños. Por primera vez, había verdaderas pruebas forenses para investigar. Pero solo había un modo de descubrir el sexo de los bebés, haciendo las pruebas del ADN. La investigación del ADN ha revolucionado la arqueología. Los secretos de los que murieron hace tiempo pueden ahora ser investigados científicamente. Pero es un trabajo difícil y a veces incluso polémico. El doctor Andrew Merriweather es uno de los expertos más importantes del mundo en ADN antiguo. No hay forma de saber con certeza cuando se coge un hueso si habrá ADN en él o no. E incluso si se ha recuperado, a veces puede ser fragmentario, solo nos daría una parte de la respuesta que buscamos. El ADN de cada individuo, vivo o muerto, es único. Es el proyecto de nuestro sexo, apariencia, susceptibilidad a las enfermedades e incluso de nuestra personalidad, y está presente en todas nuestras células. Dentro del núcleo de cada célula hay cromosomas. Dentro de ellos está nuestro ADN, una sustancia química compuesta por dos ramas enlazadas de moléculas. Las moléculas están organizadas en secuencias llamadas genes, y cada gen determina quiénes somos y cómo somos. Cuando morimos, gran parte de nuestro ADN se destruye. Inmediatamente se deshacían de los bebés que llegaban a término. El propio aborto era una práctica muy peligrosa, por lo que sería más seguro dejar que el bebé llegase a término para acabar con su vida después del nacimiento. Según esta teoría, las prostitutas no se deshacían simplemente de los bebés, los seleccionaban. Los bebés varones se tiraban porque no eran tan útiles.
Las niñas se dejaban y crecían en el burdel de la casa de baños para proporcionar la siguiente generación de prostitutas. Pompeya, en el sur de Italia. A diferencia de Askelon, esta ciudad romana está casi intacta. Cuando el monte Vesubio entró en erupción hace casi 2000 años, cubrió Pompeya con un manto de ceniza volcánica que mató a miles de personas, pero conservó los edificios y las obras de arte como recordatorio de cómo vivieron los romanos. Durante los meses de verano, miles de turistas de diferentes nacionalidades inundan sus calles. Un aspecto de la vida de los romanos los dibuja como ningún otro: el sexo. Los romanos no se avergonzaban de la sexualidad. Era algo que admiraban, que no escondían. Justo allí hay un gran salami. Y a mi izquierda, mami, ¿eh? Uno no, muchos. Y aquel de allí es el dios Priapus. Y recuerden, es el dios de la fertilidad, de la procreación, la abundancia y las fortunas. No es un símbolo erótico. Lo que están viendo es un dios. Pero hay un lado más oscuro de la vida sexual de los romanos. Los documentos de la corte cuentan la historia de una mujer llamada Teodora que denunció el asesinato de su hija prostituta. Teodora era una mujer cuya hija, una prostituta, había sido asesinada por un concejal de la ciudad de Alejandría. En su juicio, dijo a la corte que al asesinar a su hija le habían robado su sustento. Por eso di mi hija al proxeneta, dijo, para tener con qué ganarme la vida. Se dejó que el prefecto expresase simpatía por la situación de la hija. Teodora estaba más preocupada por el impacto de la situación en ella misma. Claramente algunas madres romanas prostituían a su... Es la mejor prueba forense encontrada jamás de una antigua práctica: el infanticidio, una fórmula de control de la población. En el mundo romano, el infanticidio, matar a un hijo no deseado, no era un crimen. Era una forma de control de la natalidad. Los recién nacidos enfermos o no deseados se abandonaban. Los romanos, tan cultos en muchos sentidos, podían ser brutales si era necesario. Eleanor Scott es una experta en las actitudes romanas hacia los bebés. Estas eran muy diferentes a las nuestras, suavizadas por los avances de la ciencia médica. Empezamos a ver al bebé con identidad mientras está en el vientre, ya que una mujer puede decir si está embarazada desde el primer día después de una falta o por las fotografías de los bebés en el vientre. Una mujer puede invertir una cantidad inmensa de amor, casi romántico, en ese bebé porque espera que sobreviva. Para una mujer romana, la situación era muy diferente. No podía permitirse invertir sentimientos fuertes en el bebé, especialmente siendo recién nacido, porque tenía muchas posibilidades de perderlo. Los romanos tenían una extraña idea sobre los bebés. Creían que los recién nacidos no eran del todo humanos. Esto los protegía de la pena cuando los bebés morían, y también les hacía posible abandonar a los bebés que no querían. La práctica se conocía como descarte. En lugar de matar al bebé directamente, una madre podía dejarlo en cualquier lugar donde alguien podría recogerlo y cuidarlo. Eran los dioses los que decidían el destino del niño. Pero en el caso de Askelon fue muy diferente. No estaba en el azar de los dioses decidir si estos bebés serían o no rescatados. Cuando vemos las evidencias de Askelon, la verdad es que es bastante duro. Fue un asesinato directo de bebés recién nacidos, deshaciéndose de ellos en las alcantarillas, ya que no había posibilidad de que fuesen rescatados por alguien. ¿Pero es posible que matasen a los bebés antes de colocarlos aquí? No sabemos si estaban... Está filtrado. Los huesos antiguos pueden contaminarse por un roce o por una célula de piel seca del investigador. El polvo óseo de Askelon se lavó, se centrifugó, se calentó y se puso en hielo para limpiar las impurezas y para poder reducirlo a ADN puro. El proceso crítico fue la ampliación. Esta máquina funciona como una fotocopiadora. Duplica el ADN fragmentado y antiguo hasta que hay suficiente para hacer la prueba. El paso final es la electroforesis, que convierte el ADN en un resultado legible. Las muestras de ADN coloreadas de azul se ponen en gel. Una corriente eléctrica lo conduce a través del gel. Después los resultados se ven bajo luz ultravioleta. Perman podrá decir ahora si el ADN era de un macho o de una hembra según el número de bandas que cada muestra hizo en el gel.
El grupo de bandas más largo era un control de ADN moderno. Las dos bandas más cortas son ADN antiguo y ambos eran varones. Otros geles grabados como fotografías mostraron resultados similares. Las vías de la 10 a la 14 son ADN de Ashkelon. En cada caso, hay dos reveladoras bandas correspondientes a los cromosomas X e Y, por lo que cada uno de estos 5 individuos es también un varón. La doctora Ferman comprobó los huesos de 43 bebés. Solo 19 de ellos contenían ADN, y de los 19, 14 resultaron varones, y solo 5 eran hembras. Tuvo que investigarse una posibilidad: la contaminación. Primero, me emocionaría por tener todo este ADN nuclear, tan difícil de ampliar a partir de muestras muy antiguas, así que obtendría un resultado muy emocionante, y estaría ilusionado si mis controles fuesen negativos. Inmediatamente querría encontrar una forma de confirmar que no es contaminación. Ferman está segura de que los resultados son serios porque no había coincidencia en los resultados de todos los huesos. El índice de éxito de la identificación de sexo fue del 44%. Menos de la mitad de los huesos produjeron un ADN ampliable. Y si todos los huesos estuviesen contaminados por anteriores manejos, entonces habríamos terminado con un 100% en la identificación de sexo. Y este no fue el caso. Ferman también comparó las secuencias de ADN de Ashkelon con aquellas de todos los que habían manejado los huesos, incluyendo a los arqueólogos varones. No coincidían. Sus resultados eran... Quizá la prostitución no sea la respuesta al misterio. Quizá sea algo más sencillo, y la pista sea la propia alcantarilla. Los excavadores han sugerido que estos bebés fueron tirados o llevados a la alcantarilla, un lugar profundo del que no había escapatoria. Nadie iba a aparecer por allí y encontrar a estos bebés, y eso a mí me sugiere que quizá ya estaban muertos. Podría ser el lugar al que se llevaban los niños nacidos muertos o los bebés que morían al poco de nacer. A los bebés de esa edad no se les consideraba como completamente humanos, por lo que no podían llevarlos a un cementerio, tenían que dejarlos en algún sitio. Así que, ¿podría ser que estos bebés tuviesen una muerte natural y este fuese un lugar normal en el que depositarlos? Es una cuestión que deben contestar los forenses, y para la profesora Smith, la temprana edad de los bebés sigue siendo la clave. Por supuesto que es posible que fuesen niños nacidos muertos y que lo que tenemos aquí sea de lo más natural. Pero normalmente, si los recién nacidos fuesen vivos o muertos, eran abandonados de una forma tan natural, veríamos que la misma práctica se extendería a bebés de más edad, incluso los que morían unos meses después. Y nuestra principal base para decir que este era un lugar donde solo tiraban los productos de los infanticidios fue el hecho de que no hay ninguna evidencia de otros bebés mayores, incluso de una semana o más. Y de nuevo aparece el hecho del descarte. Los tiraban sin más en una alcantarilla. La profesora Smith es firme en su creencia de las pruebas forenses. Todos los bebés de unos cuantos días de vida suponen infanticidio. Pero si sus madres eran prostitutas que se deshacían de los bebés varones, permanecerá como una teoría. Aún no puede ser probada. Aunque como prueba forense de práctica de infanticidio a escala masiva, el caso de Ashkelon sigue siendo único. La verdad es que es un cuadro desalentador el que tenemos cuando miramos en esta alcantarilla. Se mire de la forma que se mire. Es algo bastante desalentador por las cosas que ocurrieron en esa cultura. Pero, sin embargo, la prueba está ahí. Los arqueólogos estaba señalado para la muerte. Las víctimas usuales de un infanticidio son las niñas. Esto lo sabemos tanto por pruebas antiguas como por historias étnicas modernas. Generalmente es la hembra la víctima principal del infanticidio. Los arqueólogos suponen desde hace tiempo que los romanos preferían a los varones y se deshacían de las hembras. Pero es una creencia basada en una prueba muy tenue. Una carta escrita el año 1 a.C. por un hombre llamado Hilarión a su mujer embarazada, Alice. Hay varias referencias al asesinato de bebés hembras en la literatura clásica, pero no hay verdaderas pruebas forenses. Hilarión está lejos de casa por negocios y escribe a Alice. Saludos cariñosos. Sabes que estamos todavía en Alejandría. No te preocupes si los demás regresan sin mí. Te pido